Tengo la seguridad de que gran parte de los que me escuchan han oído hablar de Clitemnestra, la madre de Ifigenia, Electra y Orestes, la esposa de Agamenón y reina consorte de Micenas. Seguramente si conocen a este personaje sabrán también que forma parte de un conjunto de mujeres míticas griegas señaladas por la mala fama y la murmuración. Otro personaje en las mismas circunstancias es su hermana, Helena de Troya. En ambos casos son mujeres lastradas, denigradas y ultrajadas por atribuírseles transgresiones, fechorías o atropellos formidables. La razón última que justifica ese desprestigio, en el caso de Clitemnestra y Helena, es la misma. En la versión más extendida del mito, el padre de ambas, Tindáreo, se olvidó de Afrodita al realizar un sacrificio. La diosa, airada y contrariada, decretó que las hijas de Tindáreo serían mujeres funestas, fatídicas, fatales, si prefieren decirlo así. En el caso de Clitemnestra, el decreto de Afrodita se materializó en la refriega enconada que mantuvo con su marido Agamenón, cuando éste decidió ofrecer en sacrificio a Ifigenia, su propia hija. Agamenón seguía así las indicaciones del adivino Calcante, que estableció que ese sacrificio era el modo de aplacar a la diosa Artemisa, para que ésta a su vez permitiera que la flota griega tuviera vientos favorables y pudiese zarpar. Agamenón no lo tuvo claro al principio, pero al final, presionado por su hermano Menelao, acabó aceptando el sacrificio. Para llevarlo a cabo remitió un mensaje a Clitemnestra para que enviara a Ifigenia desde Micenas hasta Áulide, donde se encontraba detenida la flota, y para convencerla fingió que se la iba a ofrecer en matrimonio a Aquiles. Sófocles escenifica que la ejecución sacrificial de Ifigenia provocó el rencor de Clitemnestra. Entonces habría tramado una venganza terrible contra Agamenón, al que asesinó sin demora, nada más regresar de la guerra de Troya. De ese asesinato hay varias versiones. Homero, por ejemplo, da un papel protagonista a Egisto, primo de Agamenón y seductor de Clitemnestra. No en vano, tras el asesinato, Clitemnestra y Egisto se convertirían en los reyes de Micenas hasta que Orestes, el único hijo varón de Clitemnestra, vengara el asesinato de su padre Agamenón. Esquilo, sin embargo, da más protagonismo en la decisión a la propia Clitemnestra. En fin, sea como sea, el decreto de Afrodita contra las hijas de Tindáreo convirtió a Clitemnestra en culpable de asesinato sin ningún tipo de paliativo. Pero no solo se la considera asesina, sino también adúltera y perversa seductora que logró implicar a su amante en el asesinato de su esposo. Homero, en la Odisea, da la palabra a la sombra del propio Agamenón, que le dice a Ulises, en la traducción de Gredos, que no hay nada más fiero ni más miserable que mujer que tamañas acciones prepara en su pecho. Y tras añadir que él esperaba regresar a la quietud del hogar, afirma que lo que encontró fue la mente perversa de Clitemnestra, y con esa maldad la ignominia vertió sobre sí y a su vez sobre todas las mujeres, aun rectas, que viven de hoy más en el mundo. De este modo, el asesinato ejecutado por Clitemnestra se transforma en una suerte de paradigma del mal femenino, del mal que pueden hacer incluso las mujeres rectas. No hay en el texto dolor alguno por el sacrificio de la hija. No hay comprensión alguna por la ira que ese sacrificio podía haber despertado en una madre.
no hay siquiera la amargura misericorde que brota del dicho horaciano bellaque matribus detestata, es decir, las guerras abominadas o despreciadas por las madres. Con este dicho, el poeta romano sacralizaba la idea de que las madres son las que más sienten y lamentan las guerras. No en vano, las guerras son las que van haciendo desfilar ante sus ojos las sombras de sus hijos, los sueños de aquellos que brotaron de sus entrañas y se alimentaron de sus pechos. El dolor de las madres es la luz que da significado a la lucha contra la sinrazón. En realidad, recuerda Erasmo en su famoso adagio tomado de Píndaro, que la guerra solo es dulce para los que no la han experimentado. Dulce bellum in expertis. Se podría decir que las madres son las que no suelen deslumbrarse con el flamígero sonido de los desfiles, ni con el zumbido monocorde de las soflamas victoriosas. Para muchas madres, cualquier victoria queda empañada por el vaho extraño que deja el recuerdo de un hijo convertido al mismo tiempo en una sombra huidiza y en una evocación tenaz. Esta también podría haber sido una lectura de la historia de Clitemnestra y decirse que la solemnidad de la flota griega bogando el mar Egeo no la impresionaban, que el ritmo incesante de las quillas rompiendo el oleaje no la serenaban, que las enseñas victoriosas flameando al raso no la enardecían, y que nada, absolutamente nada, valía el sacrificio de su hija, y por tanto decidió vengarse. Pero en su imagen ha prevalecido la venganza e incluso la toma del reino junto con Egisto. La venganza no formaba parte del protocolo femenino. Esto no fue obstáculo para que muchas otras mujeres pusieran el punto final sangriento a una situación que objetivamente era injusta o desesperada. Pero lo que en un hombre podía ser virtud y compromiso cívicos, en una mujer parecía jactancia, desmesura, locura o infamia. Pero el caso de Clitemnestra no es el de Medea. Su venganza no nace del zarpullido irrefrenable de la pasión furiosa. Ella cultivó el rencor, lo mantuvo larvado en su corazón y aguardó al tiempo y el lugar propicios. Mientras tanto, no se privó del placer de un amante más joven que ella. Se diría que demasiada virilidad para la esposa de Agamenón, que no supo acomodarse a lo doméstico y sacó su dolor a pasear por las brisas de Micenas. Bien que se cumplió el decreto de Afrodita contra las hijas de Tindáreo, se realizó convirtiéndola en un ser absolutamente insólito para la época, chocante para las convenciones y forastera para las leyes. Clitemnestra fue la madre que no perdonó el sacrificio de su hija. Fue la mujer que no renunció al deseo y fue la reina que no abdicó del poder. Sin embargo, también fue la que detestó a aquel que antepuso la guerra al alborozo luminoso de la vida. Muchas gracias.